Lecturas de la tercera semana del tiempo ordinario, miércoles 24 de enero de 2024. Dios nos llama a afianzarnos en serle fiel. Jesús nos invita a sembrar su palabra con fe. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 al 17. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y háblale a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que sea morada mía? Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de acá para allá, bajo una tienda como morada. Durante todo este tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear a mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué no me construís una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David: así dice el Señor del universo: yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti, y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo castigaré con vara y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi benevolencia, como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88. Le mantendré eternamente a mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua, y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y, ya en el mar, se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Yo vivo en una casa de cedro, mientras el arca de Yahvé está en una tienda. Piensa David que si el rey tiene un palacio, ¿por qué Dios no va a tenerlo? Pero Dios, que es más grande, piensa de otra manera, y así lo hace saber por su profeta Natán. Él construirá a David una casa. La casa significa en la Biblia tanto las personas como las cosas que pertenecen a uno. La casa de David es su familia, sus servidores, su pueblo. Ahora fijaré un lugar para mi pueblo Israel. Dios escoge este momento para dar un paso decisivo en el desarrollo de su pueblo. Israel era un pueblo de 12 tribus, desde Moisés. Ahora será una nación organizada en un lugar, con una autoridad central y estable, los reyes, descendientes de David. Ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes. Yahvé ha acompañado a David en todas sus empresas, pero ahora se sirve de él y de sus trabajos para construir algo definitivo para la salvación de los hombres. Lo mismo había pasado con Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 7. Lo mismo pasa con Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18. El reino de Dios
será en adelante el reino de David. Dos tradiciones se mezclan en dos proyectos opuestos. Una, contraria a la construcción del templo. La otra, con adiciones favorables. El primer proyecto se caracteriza por la tienda, propia de la vida tribal, donde Yahvé es libre y errante con su pueblo. El segundo se caracteriza por la casa, propia de la ciudad y la monarquía, donde Yahvé está encerrado en el templo. Aquí nace la ideología que identifica al rey como hijo de Yahvé y que culminará en el mesianismo. ¿Quién es Jesús? Después de atraer a tanta gente, ¿qué pretende hacer con ellos? Jesús no será ni el líder de un partido político, ni el fundador de un grupo, sino el sembrador del reino de Dios. Los judíos hablaban del reino de Dios como nosotros hablamos de un mundo lleno de paz y justicia. Y al ver que su país atravesaba un periodo muy crítico, estaban convencidos que este reino de Dios llegaría como una revolución violenta o como una intervención espectacular de Dios para derrotar a los opresores y castigar a todos los aprovechadores. Era verdad que venía el mundo de justicia y de paz. Ya está en medio de nosotros desde que llegó Cristo, pero después de transcurrido 20 siglos, todavía no es más que un sembrado. El reino de Dios está hecho de muchas cosas que han germinado de la palabra de Cristo. Pensemos en los ejemplos de los santos, en el catecismo que la Iglesia nos enseña. Recordemos también las numerosas instituciones cristianas del pasado, nacidas de la fe, que es fácil criticar ahora, pero que contribuyeron a que el mundo fuera mejor de lo que era. Del Evangelio ha salido también la inquietud que sacude al mundo entero. Unidad, justicia, paz y la certeza del hombre de hoy de que no depende totalmente de la naturaleza, sino que es una persona que no está sometido a un destino ciego, sino que está llamado a construir su vida con la gracia de Dios y la conciencia que los trabajadores y campesinos tienen de su dignidad, y la seguridad de que la historia tiene un sentido y que debemos vencer los obstáculos que nos detienen en el camino de la fraternidad universal. Todas estas cosas han nacido de sus palabras, pero han tenido que madurar en el corazón de personas buenas. Hay un misterio del reino de Dios. Muchas personas no entienden cómo Dios guía nuestras vidas y los acontecimientos mundiales. Por gracia de Dios, los discípulos de Jesús creen que Él trae el reino mediante la cruz. Ustedes están en lo secreto. Ustedes que integraron al grupo de los discípulos y a los que el Maestro da a entender la actuación de Dios mientras la experimentan en la vida de la comunidad cristiana. Para los que no se comprometen con la Iglesia, las enseñanzas del Evangelio no son más que comparaciones cuyo sentido verdadero se les escapa. Estas parábolas sirven de guía para entender el sentido de la práctica de Jesús. Van dirigidas a la multitud y a los discípulos y muestran cómo el anuncio del Evangelio crea nuevos conflictos o revela los que ya existen en la sociedad y en la vida cotidiana. Para comprender el misterio del reino de Dios, es necesario comprometerse con la nueva comunidad formada por Jesús. Quien queda afuera no tiene posibilidades de comprender el sentido de su misión. Dios y Señor, Salvador nuestro, hoy nos dirigimos a ti para renovar nuestra fe. Por eso, te suplicamos ilumines nuestra mente y nuestro corazón
para buscarte y seguirte en cada una de nuestras acciones diarias. Queremos seguir amándote hasta el día de nuestro encuentro final. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.